Hola, hola, hola. Esto es la Academia de Trabajo Social, capítulo 18. Bienvenidos, bienvenidas amantes del trabajo social a un nuevo podcast, a un nuevo programa de la Academia de Trabajo Social. Ya sabéis, esta experiencia a través de las ondas, donde mi objetivo es dar a conocer el trabajo social y a sus profesionales. Hoy vamos a hablar de un tema que sin duda es bastante tabú, podríamos decir que es un tema muy silencioso. Vamos a hablar del abuso sexual infantil, porque las cifras son bastante alertadoras y las cifras son preocupantes. Una de cada 5 familias se produce una situación de abuso sexual infantil. Y sobre esto tenemos que hablar, tenemos que también ponerlo encima de la mesa para poder buscar solución. Y esto es lo que pretende nuestro invitado de hoy. Hoy va a entrar en la Academia de Trabajo Social Alex Jiménez, trabajador social, que hace unos añitos decidió crear una asociación en 2017 para poder ofrecer un recurso a todas aquellas personas, familias, donde haya una situación de abuso infantil. Y él es una de esas personas que lo sufrió. En su momento no encontró ningún recurso y por eso decidió crear esta asociación. Pero de esto vamos a hablar en unos segundos con él. Antes, recordarte que puedes escuchar el resto de podcasts, puedes escuchar también las entrevistas anteriores, leer artículos en el blog, ver ofertas de empleo, de formación y atención, la nueva sección de másters relacionados sobre trabajo social lo puedes encontrar en mi web. He hecho una selección de los másters que existen a nivel nacional, tanto de manera presencial como de manera online. Los he dividido por categorías, los he dividido por online, presencial, incluso aparece también una división por zonas donde se imparten, por comunidades autónomas. Puedes acceder a toda esta información de manera gratuita en mi web www.victornieto.es y si quieres en especial ver el tema de la formación o el tema de los másters, ya sabes, en victornieto.es/formación. Y también decirte que sigo en Instagram, seguimos creciendo, estamos a puntito de alcanzar los 3000 seguidores y ya sabes que te espero en la red social. Una vez que escuches este podcast quiero saber qué te ha parecido, así que no me entretengo más y comienza la entrevista. Como os comentaba al principio del podcast, hoy vamos a hablar sobre el abuso infantil con un trabajador social, con Alex Jiménez. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Hola, Víctor. Gracias. Para los que no sepan quién eres, Alex, ¿cómo te presentas? Cuéntanos un poquito más sobre ti. Bueno, pues originariamente soy de una población de los Prepirineos catalanes. Mi motivación siempre ha sido llevada por el trabajo social. A día de hoy tengo 34 años. Estudié la diplomatura de trabajo social en la Universidad de Barcelona y viene un poco motivada también porque en la familia ya existían otros trabajadores y trabajadoras sociales, como son mi primo y primas mayores, y después también, pues claro, referente con mis hermanas, las cuales también son trabajadoras sociales y bueno, pues me animó a estudiar la carrera. Definitivamente es algo muy a nivel de motivación y vocación, totalmente. Y por un lado, por el otro, aunque sí que es verdad que he tenido momentos de mi vida que quizá me he dedicado a otros ámbitos profesionales, siempre he aportado una visión desde el trabajo social y he intentado aportar pues, bueno, pues esa particular mirada para englobarlo todo como en uno, ¿no? Entonces, muy satisfecho. No sé si es casualidad o no que tú y tus hermanas seáis trabajadores sociales. ¿Es por algo en concreto o simplemente es algo vocacional?
Yo creo que es muy vocacional. Sí que es cierto que es una cuestión también creo que de principios en casa, en el sentido de, bueno, siempre se han dado una serie de condiciones que yo creo que reunimos, que son la empatía, la capacidad de trabajar en equipo, la cooperación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también la diferencia es que yo siempre considero que dentro del trabajo social, que es una parte muy reivindicativa mía, es que debemos de empoderarnos como profesionales del trabajo social y también luchar por tener la parte más de creación de empresa o de business plan que no tenemos y que es muy necesaria. Entonces hay veces que hay que salir de lo que sería la zona de confort para darse cuenta que, bueno, dentro de mi experiencia he podido trabajar también en otros países europeos y esto te enseña pues que debemos empoderarnos en esa zona y poder también ser capaces de trabajar prestando servicios o bien ser nuestros propios jefes o bien participar en diferentes proyectos de una manera freelance. Hablando de proyectos, Alex, desde 2017 surgió una asociación que protege a la infancia, ¿no? Cuéntanos, ¿qué es este proyecto? ¿En qué consiste? ¿Y quiénes estáis? Muy bien, pues sí, tal y como bien comentas, pues en el año 2017 es cuando se establece de manera oficial lo que sería la asociación REACH, que nos podrán encontrar tanto en página web como en plataformas en redes sociales. La asociación está compuesta por 6 integrantes. Dentro de ellos hay 3 trabajadores sociales, como os comentaba, 2 son mis hermanas y otro soy yo. Luego hay un integrador social, un abogado y una persona del mundo asociativo. Bueno, hay diferentes tareas específicas y que llevamos por diferentes proyectos, pero la razón principal por la cual nace esta entidad es, bueno, pues debido a un proyecto personal mío que llevo como testimonio también de haber sido superviviente de sufrir abuso sexual, en este caso habiendo sido víctima, y entonces nace a raíz de no poder buscar a través de, en mi búsqueda y de recursos privados y públicos, no encontraba exactamente aquel recurso adecuado que necesitaba y que fuera capaz también de empoderar a otras personas que han pasado por la misma situación. Entonces es como que me encontraba en un proyecto que necesitaba lanzar un proyecto que a su misma vez diera de una manera como una plataforma, ¿no? Comunitaria para todos y para todas, para simplemente pues empoderarnos también, romper los tabús, desmitificar los propios mitos que están alrededor del abuso sexual y las violencias sexuales infantiles. Y creo que es muy importante porque yo no encontré, seguramente sí, es verdad que estamos avanzando pequeños pasos dentro de este campo, pero tanto en la prevención como detección, como información, como todas estas series de medidas, yo no las encontré. Entonces creía que era muy necesario pues, romper ese silencio de una manera más pública, porque así creía que puedo empoderar también a otras personas a través de mi testimonio. Ahora hablaremos, Alex, si quieres, un poco más de esta historia, sobre todo de lo que has dicho de ser un superviviente, que me parece un término súper interesante. El porqué de este nombre de la asociación, que en inglés, traducido a español, es Alcanzar. ¿En qué momento decidiste tener este nombre? Pues mira, el nombre viene pues por diferentes motivos. Uno de ellos es, bueno, yo me he dedicado al trabajo social toda mi vida. A día de hoy tengo 34 años, he vivido en diferentes ciudades. Entonces, la razón principal es porque el proyecto nace estando en un proceso de recuperación y sanación personal, viviendo fuera de España. Esto significa que en ese entonces he vivido alrededor de unos 8 años entre Bélgica, Irlanda y Reino Unido. Y dentro de eso, pues evidentemente creé la asociación entre estos países y España. Para nosotros, REACH significa, aparte de alcanzar, es haciendo camino, ¿no? Porque desgraciadamente, como tú ya has comentado, es un tema muy tabú y creo que lo que debemos hacer es pequeños pasos para de verdad llegar a romper el silencio y cada uno de esos pasos cuenta, es decir, cada una de las personas que nos contacta, que nos pide ayuda, que nos dice que simplemente le ha servido
a través de nuestra plataforma para decir por lo que ha pasado y saltar ese lastre a nivel interno, para mí ya es hacer camino. Entonces otras personas tendrían en cuenta pues que alcanzar es alcanzar directamente un proyecto mega empresarial, y en este paso es a nivel muy orgánico, y creo que es como intentamos cuidar el proyecto, que es muy interesante y muy importante. Qué importante lo que estás diciendo, ¿no? Porque al final ir poco a poco el proceso, la importancia del proceso. Alex, los datos son bastante preocupantes. De hecho, el 80% de los casos de abuso suceden en el entorno intrafamiliar, no se habla de ello, la gente no habla de ello o mira hacia el otro lado. ¿En qué momento das tú un paso al frente y te reconoces como superviviente de una situación que lamentablemente se da en muchas circunstancias? Pues sí, tal y como bien comentas, pues eso, desgraciadamente sucede en el 80-85% dentro del entorno de confianza del o la menor. El otro día estaba leyendo un artículo y comentaban directamente eso, ¿no? Que todavía parece como que estamos más sensibilizados, que los abusos se pueden dar o se han dado a lo largo de la historia debido a casos que han aparecido relacionados con la iglesia, ¿no? Como institución, pero parece como que nos cuesta mirar hacia un lado, que miramos básicamente hacia un lado cuando creemos o nos cuesta imaginar que ese abuso se puede dar dentro de lo que es el ámbito familiar, ¿no? O entorno de confianza. Entonces, 1 de cada 5 niños y niñas, depende después del género o no género, pero de la propia identidad del menor o de la menor, sí que es cierto que dentro de esa medida, 1 de cada 5 estará condenado a sufrir o condenada a sufrir abuso antes de la mayoría de edad, y son datos que nos dicen informes desde Save the Children, el Consejo de Europa, etcétera. Con lo cual, bueno, creo que tampoco hay que ponerse las manos a la cabeza, porque sí que hay que hacerlo, pero actuando, creando muchísima más conciencia de la que tenemos, pero sobre todo teniendo esa mirada, teniendo en cuenta que en casa y dentro del entorno de confianza del o la menor sucede. Entonces es muy importante el empoderamiento de la infancia. ¿Y en qué momento te das tu cuenta de esta situación, Alex, y decides, bueno, contar tu experiencia y dar un paso al frente? Pues el otro día estaba haciendo una entrevista y básicamente siempre te preguntan, ¿no? O siempre está relacionado con un clic. El clic es, primero de todo, me gustaría que sí, bueno, pues a todas las personas que nos están escuchando, que yo creía ser una de esas personas que jamás lo contaría, bueno, pues que pasaría a una mejor vida o a otro tipo de vida, siempre pensando desde que me lo llevaría con el silencio, que formaría parte de mí, ¿no? Dentro de aquí, el clic, que es lo que a veces nos preguntan y qué es lo que nos impulsa, yo creo que siempre me ha impulsado al final, dentro de todo, pues, es una cuestión bueno, una experiencia personal un poco también traumática en cuanto a una compañera de trabajo que me estaba explicando que estaba sufriendo abusos y violaciones por parte de un amigo de su padre. Am, una experiencia que, bueno, en aquel entonces yo estaba trabajando en un hospital, y esa chica, pues bueno, estaba recibiendo amenazas, tuve que vivirlo en primera persona, intenté acompañarla, um, y bueno, surgió de una conversación en cuanto a que intenté siempre ayudar todo lo que podía, y formalizó, ¿no? Esa conversación nos llevó a acabar una conversación diciendo que yo jamás lo podría entender porque no había pasado por esa situación. A partir de ahí se hizo el clic. Entonces, el primer día fue la primera vez en mi vida que le contaba a alguien que sí que la podía entender, porque había sucedido lo mismo, había pasado por la misma situación. Entonces, bueno, mi vida a partir de ahí cambió muchísimo. Eso fue en el año 2013.
Y a partir de ahí es cuando cambia toda mi historia, y 2012, perdón, y ahí es cuando cambia ya todo y cuando ya me marcho de España, empiezo el proceso terapéutico, perdón, busco ayuda tanto a nivel privado como a nivel público en cuanto a los recursos que existían, tiro de hemeroteca, intento saber qué es lo que me ha pasado, qué es lo que me está pasando, porque evidentemente cuesta muchísimo darte cuenta que incluso tú has podido ser un caso de supervivencia, ¿no? Como que has sucedido, no sé, que has sido víctima. Porque yo siempre digo, o eso pienso, ¿no? Que una vez que las personas verbalizamos lo que nos pasa, sea esto o cualquier otra situación, ¿no? O simplemente que te encuentras mal, es una manera de afrontar el problema, de decir, bueno, este es el problema, aquí estoy yo, y llega un momento de dar un paso al frente y poner solución. Entiendo que no encuentras muchos recursos, ¿no? Cuando decides crear esta asociación. No, yo en aquel entonces ya estaba trabajando en el hospital de Gerona, y sí que es cierto que, bueno, evidentemente en la ciudad no habían recursos, seguramente sí que habrían psicólogos a nivel privado. En aquel entonces también mi situación económica no era la más idónea, acababa de empezar, era un chaval que había acabado la universidad, que ya tenía, bueno, pues que estaba haciendo diferentes suplencias en diferentes servicios, sin un contrato fijo todavía, etcétera, etcétera, ¿no? Lo típico, emanciparte, los gastos del día a día, el salir de lo que sería la zona de confort, desplazarte. Yo venía de otro trabajo de Barcelona, me acababa de mudar a Gerona, en fin, una serie de cosas, ¿no? Primero de todo es darte cuenta. Yo creo que también cuesta identificarlo y cuesta saber hacia dónde tienes que ir, y lo típico es tirar del Google, porque claro, es una cosa que llevas tú en secreto, no las puedes compartir, y quizá otras personas no te pueden dar ese consejo sabio, ¿no? Que decirte, pues mira, yo conozco este servicio y te lo recomiendo, ¿no? Entonces, tirando de Google y luego más allá, todo lo que es la conclusión a las que llego, pues habían servicios especializados entre diferentes ciudades de Cataluña, pero sí que es cierto que, bueno, que eran plazas becadas, que eran plazas que luego me comportaban pues el subir y bajar a Barcelona constantemente, al empezar tratamiento pues yendo a psicólogo o psicoterapia 1 o 2 veces a la semana, cada 10 días, cada semana, en función del inicio, el medio del tratamiento y el desenlace del tratamiento, por decirlo de una manera, el seguimiento, ¿no? Entonces, claro, eso comportaba un gasto bastante alto y elevado, ¿no? Entonces, dentro de ahí, yo no tuve oportunidad jamás dentro de esas instituciones que me decían que no habían plazas becadas, de poder optar a una. Y bueno, al final di con una institución que sí que me puede ayudar, y esa institución permitía a personas con una cierta restricción en cuanto a ingresos económicos poder pagar la mitad de la cuota en función de lo que podía. Entonces ahí me di cuenta de la importancia, porque yo ya no era, la primera vez me di cuenta que, incluso echando un poco de tierra a la profesión, la primera persona que me recibió fue una trabajadora social, y el primer impacto fue: me marcho, ¿no? De las primeras instituciones que pedí es: me marcho de aquí, porque yo no estoy de acuerdo ni con la forma. La primera entrevista es súper importante, no se había creado ese rapport. Tú tienes que imaginar que va una persona que está totalmente destrozada por dentro, que no sabe qué le pasa, que busca preguntas y tiene muchas preguntas que buscan y necesitan respuestas, y no tuve jamás esa sensación de poder decir: estoy en un espacio de confianza, ¿no? De seguridad, y puedo explicar libremente la demanda por la cual voy a ayudar, ¿no? O sea, pido ayuda. Bueno, Tú fue un poco entonces, una peonza, una para pregunta, arriba, para abajo, hasta que salió la oportunidad. sí, una pregunta. Tú en el momento que acudes a este recurso, ¿ya habías estudiado trabajo social? Sí, yo ya ejercía de trabajador social, sí, ¿Y tú sí. crees que, porque entiendo que cuando uno estudia, vamos, a mí por lo menos me pasó, ¿no? Cuando uno estudia la carrera, enseguida se cree que va a ser un superhéroe y va a resolver muchos casos, y muchas veces lo que aprendes lo llevas a tu día a día, ¿no? Y lo intentas aplicar. ¿A ti te pasó esto durante tus estudios?
Sí, sí, Víctor, podría decir que sí, sí que es cierto que cada uno de nosotros y nosotras tenemos y pasamos por un ámbito de especialización o no, en función de nuestros intereses. Sí que hay personas que tienen claro cuando empiezan la carrera que dicen, yo quiero acabar en servicios sociales básicos, yo quiero acabar en servicios sociales especializados, o tengo muy claro que yo quiero llevar el trabajo social dentro del terreno de, me lo invento, eh, y la infancia, ¿no? Trabajar con Ujú. infancia. Yo tenía claro que mis ámbitos eran igualdad, trabajar en drogodependencias, diferentes, pero es cierto que yo siempre he tenido en cuenta muchos ámbitos, pero esos son los que yo mayoritariamente me desenvolvía. Yo jamás hubiese pensado que hubiese trabajado con infancia, si te lo digo la verdad. No era, no por nada, sino porque era un tema que tampoco, evidentemente, me imagino que había algo intrínseco dentro de mí, no trabajado a nivel psicoterapéutico, que no me llamaba la atención por esa, quizá por esa misma razón, porque a día de hoy me lo explicas y es, bueno, la atención, yo creo que hay muchas maneras, ¿no? Y la atención directa es muy necesaria, pero también la atención hacia la protección de la infancia para mí, si puedo servir como un ejemplo o como una persona simplemente que da testimonio, yo con eso ya estoy contento, ¿sabes? Entonces, dentro de la carrera, por supuesto, pues como en muchas otras carreras, hay también pues muchos agujeros por qué tapar. Evidentemente nadie nunca vino a lo largo de los años de la universidad a poder hablar sobre este tema. Sí que hice las prácticas en Sevilla durante un año en una institución sobre sexualidad, con lo cual estaba relacionado dentro de todo, ¿no? Con la sexualidad en adultos y por la igualdad de derechos. Pero claro, eso es lo que yo me pregunto, en cuántas instituciones y en cuántas carreras universitarias, entre ellas el trabajo social, nadie nunca ha venido a podernos dar una charla, o al menos yo hablo por mi caso, dentro de lo que es la universidad, a hablarnos sobre este tema tan en particular, ¿no? Entonces, sí. Cuando sales te crees venga, me voy a comer el mundo, tengo unas ganas de hacer informes sociales y luego te das cuenta, pues nada, que el informe social perfecto pues viene en función del trabajo, la perseverancia, el esfuerzo, ¿no? Y practicar y practicar y practicar y practicar y equivocarse y coger consejos de otros compañeros y compañeras. Totalmente. Vamos a hablar ahora enseguida de lo que hacéis en la asociación, pero tengo dos preguntas, Alex, que me parecen muy importantes reflejarlas en esta entrevista, porque cuando hablamos de abuso infantil, siempre se nos va la imagen en el género femenino, ¿no? En las niñas, pero también en los chicos, en los niños, sucede. Esto también al final dificulta el que se ponga sobre la mesa. Correcto. Es muy importante. Yo creo que mi labor social, entre comillas, por también decirlo así, y la razón por la cual me ha impulsado también a hacer esto es básicamente porque yo no tengo a día de hoy ningún, o sea, yo soy básicamente una persona que debido a toda la situación de vida vivida y tal, yo soy más bien una persona de backstage, de una persona más bien tímida, más introvertida, más retraída en el sentido de yo no soy persona de estar siempre expuesto, ¿no? Entonces, dentro de ahí siempre me intento proteger a mí mismo y esto significa que yo siempre he tenido muy claro que tampoco lo hacía por mí mismo. Me ponía en una situación de balanza y dentro de esa misma balanza, lo que mayor satisfacción me diera y me da a día de hoy es poder también servir de testimonio a muchos niños que tampoco no lo dicen. No me gusta la palabra en cuanto a... Yo hablo más bien de personas, ¿no? Pero tal y como muy bien dices, es muy necesario porque los hombres siempre estamos encriptados dentro de un mensaje de la persona heterosexual con estereotipos de géneros, de roles de género que al fin y al cabo lo único que hacen es pues bloquear el tema de las emociones, la expresión de las emociones y el no decir libremente cómo nos sentimos, ¿no? Tenemos que ser siempre pues campeones, tenemos que ser superhéroes, tenemos que no llorar, tenemos que ser fuertes, tenemos que ser valientes, tenemos que ser los que se sobreprotegen y todo esto son cosas, bueno, pues que no existen, que no son ciertas, que son estereotipos, que son roles y que no encajan al 100% con la definición que me definía a mí en ese caso, ¿no? Entonces siempre he tenido muy claro que había que, con más razón, para poder luchar hacia la misma dirección, había que decirlo.
sin teniendo en cuenta, pues desgraciadamente que a día de hoy pues, bueno, los genitales son masculinos en el sentido de es necesario que se vea también pues, que hay hombres que sufrimos, que lloramos, que lo hemos pasado mal, que hemos sido víctimas y que sin... Y bueno, considerarnos como personas. Y yo creo que es lo interesante, ¿no? Que personas que somos menores hemos podido sufrir hemos pasado por esa situación, ¿no? Pero desgraciadamente, a día de hoy, pues las niñas y las mujeres, pues sí, también las estadísticas también lo muestran y se enseña pues una tasa mayor, más alta. Durante la entrevista has comentado que muchas veces las personas no son conscientes que son víctimas. Para las personas, Alex, que nos estén escuchando, tanto profesionales del trabajo social como cualquier otra persona, ¿a qué le llamamos abuso infantil y qué consejos darías para que se puedan detectar? Es decir, ¿en qué nos tenemos que fijar? ¿Qué tips darías para ver, oye, esta persona puede sufrir abuso o cuando tenga este tipo de comportamiento puede venir derivado de esta situación? O sea que por un lado, ¿qué tenemos por abuso? Y por otro lado, ¿cómo lo podemos detectar? Vale, a ver, voy a intentar no extenderme demasiado, pero sí que es cierto que, bueno, el abuso implica dos partes, ¿no? Una persona que es evidentemente la persona que es menor de edad. em, Dentro de ese abuso, pues hay una simetría de poder, es decir, hay una persona que es la que le llamamos el groomer, que es la persona que a través de la manipulación intenta buscar eh, un objetivo, ¿no? Tiene por objetivo llevar a la manipulación de él o la menor para su propia gratificación, ¿no? Dentro de esa manipulación, pues bueno, intervienen demasiadas factores, ¿no? Sí que es cierto que habría que ver el tipo de abuso que se da, la relación que se da que se establece entre el menor y la persona adulta, la frecuencia, el tipo de gravedad del propio abuso y hasta cuándo, ¿no? O sea, es decir, no, ya más allá de aparte de la duración, que es también muy clave, hay que tener muy en cuenta, sobre todo también si después esa persona que es la víctima, cuando una vez ha podido poder decir, bueno, hasta aquí y poder pedir ayuda o quizá poder poner mecanismos para frenar ese abuso, si tiene que continuar viviendo o conviviendo con la persona, con el agresor, con el perpetrador, ¿no? Entonces eso es muy importante también decirlo, porque evidentemente marca mucho la diferencia continuar viviendo en un núcleo familiar con el que tu padre, tu hermano o alguien del entorno cercano es tu abusador, pues evidentemente también dificulta muchísimo que puedas entender o puedas pedir ayuda de una manera mucho más abierta, ¿no? Es decir, hay que buscar saber el abuso dónde se está dando. Muchas veces tendemos, y esto también es pues, a entender que el abuso es igual a penetración, sí y no. Es decir, desgraciadamente se dan casos en los que, y muchos casos en los que sí que hay penetración, tanto anal, vaginal como fuera, pero también hay muchos casos de esa actuación sobre el poder que tiene la persona, el perpetrador, en cuanto a tocamientos, a seducción, al obligarle a ver pornografía o contenido sexual, violencia sexual a través del lenguaje. También hay que ver dentro qué tipo de violencia se da dentro del mismo propio entorno. El otro día escuchaba una entrevista muy dura de una compañera que es víctima, que ha sufrido, ¿no? Durante muchísimos años, y ella decía, mi madre sufría violencia de género y entonces la entrevistadora, que era Pamela Palenciano, le explicaba, claro, decía, no por ello, porque mi madre fuera también víctima, yo no puedo tampoco pensar que, claro, mi madre no me protegió y ella participaba también dentro de sus propios abusos, ¿no? Evidentemente, claro, hay que ver toda esa tesitura que se da dentro del mismo núcleo familiar
Y es por eso. Yo creo que básicamente el abuso diría que tiene que ver con todos esos y muchísimos más otros factores que no cito, ¿no? Pero que sí que es cierto que está relacionado por la asimetría de poder, un adulto en contra de un menor, es decir, existe una asimetría de poder y el adulto busca esa gratificación por conseguir una gratificación, en este caso sexual, que es su mayor objetivo, ¿no? Y entonces hará todo lo posible para hacerlo a través de chantajes emocionales, chantajes físicos, chantajes a través de materiales, chantajes de cualquier tipo para manipular a eh, a esa persona menor. Y cómo, porque entiendo que cuando sucede una situación de abuso infantil, muchos profesionales al final conviven con el niño, ¿no? Desde pues, los colegios, las extraescolares, o incluso la propia familia. ¿Cómo podemos detectar estas situaciones? Bueno, pues esto es interesante. También te diría, ¿no? Es más bien, es extenso, pero sí que es cierto que primero de todo de decir, muchas veces nos dicen, ostras, es que tengo que hacer esto, tengo que saber esto, tengo que hacer aquello. No, yo diría, vamos a simplificarlo, vamos a ir a la parte. La parte es, el otro día leía un informe de Save the Children que es cierto que desgraciadamente un 70 y algo por ciento decía, de docentes decían que a lo largo de su carrera profesional se habían dado cuenta que desgraciadamente habían tenido o dentro de las clases, las aulas, habían dado cuenta de que sí que habían tenido personas y víctimas de abuso sexual. Solo un 20 y pico por ciento lo había podido llegar a denunciar o lo había activado protocolos para poder ayudar a ese o a esa menor. ¿Qué significa? Dentro de esas propias señales, también en casa es muy necesario. La prevención desde casa es tan importante como siempre. El empoderamiento del propio cuerpo desde que eres pequeño y pequeña significa conocer cuáles son tus propias partes íntimas, explicarle a los menores y a las menores cuáles son, quién debe tocarlas y sobre todo cuándo no deben tocarlas. Es importante saber que, por ejemplo, empoderar a los menores es importante decirles que cuando puedan ir al baño por sí solos, pueden ir al baño y no hiperprotegerlos, ¿no? Es decir, lo podrán hacer mejor, lo podrán hacer peor, pero sí que es importante que si necesitan ir al baño y el niño o la niña te pide para ir al baño solo y sola, es necesario que acompañemos en ese proceso, pero que lo dejemos decir, muy bien, cariño, pues tú vas a ir sola, tú vas a ir solo, vas a hacerlo al baño y vas a estar tú tranquilo. Después, importante que conozcan, como digo, sus partes íntimas. La educación afectivo-sexual en casa, súper importante. Y dentro de ello quiero remarcar, no hablamos de objetos, hablamos de partes íntimas. De las partes íntimas es muy necesario que hablemos con claridad. No estamos hablando ni de peras ni de cucharas, hablamos de vaginas y hablamos de penes, que eso es muy necesario y muy importante, ¿no? Eso también nos falta dentro de las aulas y luego dentro de casa, pues no quiero decir ni transmitir que vivamos con el miedo en el cuerpo, pero sí que es cierto que tampoco no podemos vivir completamente ajenos y en un mundo paralelo completamente distante. Es decir, si nosotros siempre publicamos en Instagram medidas, durante el confinamiento han aumentado desgraciadamente muchas las llamadas a la Fundación ANAR pidiendo ayuda de niños y niñas y adolescentes, dejar las puertas abiertas, súper importante. Luego, exigir responsabilidades. ¿Esto qué significa? Que, ostras, si como progenitores, educadores, profesionales, como somos los trabajadores sociales, estamos en contacto con la infancia, pues tenemos que tener en cuenta que sí, que en todas las instituciones privadas, guarderías, instituciones, sitios de ocio donde pueden ir los niños, tienen los profesionales que trabajan, tienen el documento de penales en cuanto de naturaleza sexual y aparte tienen formación, que es importante que también las escuelas donde nuestros menores y ¿no? donde la infancia acude, sepan que este tipo de formación también se da entre los profesionales y que los docentes y las docentes sepan leer este tipo de señales cuando un niño cambia el comportamiento, cuando de pronto no quiere realizar continuamente una actividad, cuando te dice que no porque quiere hacerlo solo, cuando se aparta, cuando se aísla, cuando se dan... Yo en mi caso he sufrido muchísimos años problemas gastrointestinales, insomnio, vómitos, diarreas, es decir, hay una serie de conductas que también, o sea, hay un efecto rebote y un efecto esponja dentro de lo que es el propio menor y la menor.
Entonces, lo que es importante es, de acuerdo, podemos saber más, podemos saber menos, pero dentro de ese proceso vamos a pensar que sí que existe, porque los datos y las estadísticas, desgraciadamente, nos indican que es una pandemia silenciosa que no estamos, que no somos capaces de detectar. Y más que nada es expandir esas miradas, ¿no? Y tener claro que, que sí, que cogemos a los niños a las 8 de la mañana y vuelven a casa a las 10 de la noche. Muchísimas veces nos fijamos más en sus competencias académicas y no en sus emociones o sabiendo cómo les ha ido en el colegio, si tienen algo importante que explicarte y sobre todo, y ya por último, basarnos en una educación, pero y una comunicación muy entre iguales. Es muy importante, aparte de empoderarlos, los niños saben y sienten cómo les estamos escuchando y si los estamos escuchando de verdad. Entonces, una relación de poder entre el adulto es súper importante, que el niño pueda expresarse en toda su totalidad como él o ella se sienta. No pedimos abrazos gratuitamente, ni los forzamos a través de chantajes, ni damos besos a través de chantajes por cualquier tipo de recompensa, por cualquier tipo de norma moral que implica un valor de ser buen educado o ser bien educada. Todas estas cosas del sistema educacional que se da entre las familias y entre las escuelas y otros tipos de organizaciones, hay que acabar ya. O sea, los besos salen y nacen de manera espontánea como sucede con los adultos. No se roban, ni se piden, ni se exigen. Esto es muy importante que lo tengamos claro. El otro día a veces también leo posts de, una manera para romper el hielo con los niños, hazles cosquillas. No, hay maneras muy guays, muy recomendables para decir adiós a los pequeños y a las pequeñas, que es saludando, haciendo un ruido con un animal, chocando las manos, haciendo una mueca, haciendo un sonido, haciendo 1000 cosas que no implican el contacto físico. Y el espacio vital del menor y la menor son primordiales, porque entonces si el abuso sucede en casa y ellos mismos, niños y niñas, el adulto siempre tiene la razón, esos mismos niños y niñas no van a saber que si le están tocando el cuerpo y están diciendo que no quieren, pero luego llega mamá y le dice que tiene que besar, ahí hay una contradicción muy grande. Totalmente de acuerdo, además. Yo siempre cuando tengo en mi entorno padres, madres, ¿no? Que se escuchan. No, no, despídete con un beso. ¿Y por qué les tenemos que obligar a los niños pequeños a dar besos? Si quieren, te lo dan y si no, como tú dices, hay mil maneras de despedirse o de decir hola. De hecho, yo siempre recomiendo, no sé si lo conocerás este recurso, seguramente que sí, la regla de Kiko, que es un libro para niños pequeños donde, bueno, ahí detrás está la Unión Europea. Lo voy a poner en el blog de la web por si alguien quiere conocer este recurso. Es un cuento súper sencillito que habla de las cosquillas buenas, de las cosquillas malas y que habla de que hay secretos que no nos tenemos que guardar y bueno, lo recomiendo. Y entrando más en materia sobre tu asociación, Alex, cuéntanos, ¿qué es lo que hacéis? ¿Cómo la gente puede contactar con vosotros? ¿Qué podéis ofrecerles? Pues mira, Víctor, la asociación a día de hoy está formada, como te he dicho, por 6 profesionales. Es cierto que a día de hoy es como una plataforma altruista completamente, sí que vive de ingresos privados. Nosotros a día de hoy no hemos tampoco formalizado lo que serían cualquier tipo de pedida de ayudas, porque como te decía, es un proyecto muy orgánico y creemos que también es necesario en este mismo propio camino el empoderar a personas a partir de que ellos mismos sean conscientes de que hay que pedir y educar en este sentido a muchísimos ámbitos y a muchísimas personas que forman los agentes sociales que intervienen con la infancia. Nuestra asociación da charlas y talleres a profesionales, tanto del sector profesional dentro del ámbito de la salud, de los docentes, acudimos a universidades, acudimos a institutos, a escuelas, a AMPAs, a AFAS, es decir, a todo un conjunto de personas, toda aquella persona que implique contacto con la infancia. Muy fijados también en el tema de ocio y espacios libres, en el cual niños y niñas este año va a ser un poco diferente, pero bueno, se acaba el colegio, el año escolar, tienen que acudir a un servicio de guardería extra
un espacio lúdico para poder hacer colonias, ¿no? Hasta que los padres tengan las vacaciones de verano. Todo este tipo de personas tienen que tener claro que tienen que saber cómo poder evitar estas situaciones o cómo detectarlas. Dentro de la asociación hacemos también campañas comunitarias en las cuales directamente nos lanzamos a la calle para dar a conocer esta problemática. A través también de las redes sociales, somos, como yo digo, somos shakers, intentamos romper todos estos mitos, ¿no? Y explicar qué sucede, cuándo se da, y todo este tema de, bueno, pues un poco pues estos secretos, compartirlos para que se sepan, y recogemos testimonios de personas que han sufrido y han pasado por la misma situación y los empoderamos para que podamos ayudarles dentro de su propio camino. Anteriormente también habían profesionales del mundo de la salud que me pedían ayuda como puente terapéutico, que era muy interesante. En cuanto a personas que empezaban su proceso terapéutico, nos llamaban y me contactan para que en este camino yo, como persona que ha pasado también por esa situación y como presidente de la asociación REACH, pudiera también transmitirle cómo poder llegar, qué tipo de sensaciones está viviendo, en qué fases, cómo se encuentra, y un acompañamiento. Hay veces que simplemente el hecho de acompañar ayuda a sostener esa situación y te empodera hacia un futuro. Y súper importante, la página web, que es asociacionreach.org, pueden encontrar recursos y materiales catalogados entre diferentes años de edad, como tú comentabas, el recurso del Kiko, y si no también pues diferentes libros, lo pueden mirar ahí. Yo siempre recomiendo el libro de sombra de la Clara, Clara y su sombra, que es escrito por Elisenda Pascual. También cuenta con un material psicopedagógico, una guía que es gratuita y que está colgada en internet, muy interesante. Y contamos también dentro de nuestra página web con materiales que nosotros realizamos, descargables, completamente gratuitos. Y también hacemos, ya por último, proyectos educativos en los cuales empezamos, pues bueno, tratamos el tema del ámbito del abuso sexual en diferentes ámbitos. Esto significa que a partir de la segunda parte de este año, segundo semestre, empezaremos toda una ruta que nos va a empieza en Gerona con la presentación de una charla a través de la UFAM, que es la Unidad de Prevención y Atención a las Violencias del Hospital San Juan de Dios de Barcelona, con una presentación de una exposición, y será un proyecto itinerante en los cuales las personas nos pueden escribir a través de la cuenta de Instagram, y haremos un recorrido por todos esos municipios, instituciones, bibliotecas, para que la propia exposición pueda ir rodando y pueda ir a aquellos municipios donde las personas que estén concienciadas con el tema puedan ayudarnos también de una manera sinérgica a traer a la exposición para que podamos llegar allí y afrontar el abuso sexual de una manera más comunitaria, ¿no? Entonces, cualquier persona que esté interesada, que quiera llevar la exposición, que se ponga en contacto con nosotros y que nos diga, y, y nosotros iremos y actuaremos y llegaremos allí para poder dar más visibilidad, que es muy importante y muy necesario. Totalmente de acuerdo. Además, como decías antes, que es una pandemia silenciosa y que tenemos que conocerlo. No quiero ni pensar, Alex, todos estos niños, niñas que durante este confinamiento han estado viviendo en casas, conviviendo con estas personas que han abusado de ellos, y que yo creo que las instituciones se ha olvidado un poco de este colectivo, ¿no? Y de poner la mirada. Muchísimas gracias, porque creo que hemos tratado un tema muy interesante que de poco se habla, y lo hemos tratado desde tu experiencia con mucha delicadeza, y sobre todo pues eso, conociendo puntos muy interesantes y qué es lo que tenemos cada uno como una responsabilidad, ¿no? Yo siempre digo que los profesionales del trabajo social tenemos la corresponsabilidad de ver qué pasa en nuestro entorno y ponernos en manos a la obra, que hay muchas personas que necesitan ayuda, que muchas veces no saben ni cómo pedirlo. Y bueno, ese comentario que hacías de esa primera entrevista que tuviste tú con aquella trabajadora social, que lo que provocó en ti fue un rechazo. Así que yo espero que toda la gente que nos está escuchando
pues una vez que se encuentra en esta situación de atender por primera vez a una familia, que seamos empáticos, que tratemos de la mejor manera posible, que aunque los tiempos nos coman o los plazos nos coman, al final tratamos con personas. Alex, muchísimas gracias y felicidades por un proyecto tan necesario. Gracias a ti, Víctor, y lo mismo. Gracias a ti por ayudarnos a visibilizarlo y sobre todo también por este magnífico proyecto que tú también tienes y que de verdad admiro. Enhorabuena. Muchas gracias. En nombre mío y en nombre del equipo. Muy importante. Una vez más, gracias, Alex, porque es crear un recurso necesario, un recurso que muy pocas veces existe y que, lo que hablábamos en la entrevista, al ser un tema tabú, muy pocas personas deciden dar ese paso de pedir ayuda. Muchísimas gracias y bueno, gracias también a ti que me estás escuchando un programa más, 18 programas. Ya sabes que puedes suscribirte al podcast si todavía no lo has hecho, dejarme un comentario en la web, en el podcast, o también me puedes escribir a hola@victornieto.es. Si me estás escuchando desde iVoox me puedes dar me gusta, desde iTunes 5 estrellas, y si lo haces desde Spotify te pido que le des a compartir en tu historia, me menciones en @victornietots y me cuentes qué te ha parecido este podcast. Yo mencionaré tu cuenta, le daré a me gusta, pero sobre todo lo que quiero es conocer tu opinión, qué te ha parecido. Hasta aquí el programa de hoy. Ya sabes que publico los martes cada 15 días. Si quieres que publique sobre un tema en concreto, me lo puedes comentar. Y nada, muchísimas gracias por estar al otro lado. También te invito a que me comentes en Instagram desde dónde me estás escuchando. Quiero saber qué capacidad expansiva tiene este podcast. Lo dicho, muchísimas gracias, amantes del trabajo social. Sed muy felices.